que es el taller de herramientas digitales, para que lo apunten en los mismos horarios. Ya puede que esta clase se vea un poquito más extendida porque es la última de los talleres que tenemos programados para este año para investigación escolar. ¿Ya? Así que para que lo tengan considerado, y vamos a estar trabajando en esa clase con un invitado especial que se llama Pablo Ramírez. Ya él es un profesor de Santiago que tiene diferentes proyectos, creo que relacionados con la astronomía, ¿o no, Pablo? Él está Sí, exactamente, trabajando con... ha trabajado dentro de esa área, principalmente. Claro, entonces ahí tiene hartas novedades que comentarnos y también nos va a traer una presentación llena de herramientas digitales que se utilizan hoy en día para desarrollar investigación. Así que les dejamos la invitación y le doy paso a Domingo para que comencemos con esta clase. Muy bien. Antes de comenzar, entonces, les vamos a pedir a todos y todas que por muy breves instantes, ojalá nos puedan activar las cámaras para que registremos el desarrollo de estas actividades, para que empecemos de lleno ya con el desarrollo de la actividad. Está Marco, Mayra, Yajira, José, Daniel, Fabiola, Marco, Julio, la profesora Alice, también Safka, Daniela López. Así que por favor ahí si nos acompañan con encender muy brevemente. Yo sé que de repente están todos medios a lo mejor chatos de tanto Zoom, pero nos sirve a nosotros para poder hacer los medios de verificación que corresponden para trabajar en esta forma remota, que es la que nos encontramos hoy en día. Entonces vamos a registrar ahí, vamos para no quitarles Un más saludito. tiempo, saludando ahí, y partimos. Entonces, hoy día tenemos a nombre de la Universidad de Tarapacá de Iquique y su proyecto Explora Tarapacá, y por supuesto el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Partimos con esta tercer taller de investigación y primero que todo presentamos, bueno, Álvaro ya está ahí autopresentado, por ahí el mismo, Álvaro Sí. Pimentel, encargado de investigación e innovación escolar. También se encuentra con nosotros Waldo Palacio y Pablo González, quienes el día de hoy van a desarrollar este tercer taller de investigación. Así que sin más, partimos a nombre de la Universidad de Tarapacá de Iquique y solamente justificar que me pidió que la excusara. Nuestra directora nos iba a acompañar hoy día, pero hemos estado, la verdad es que un poquito sobrecargados con distintas actividades y por tiempo no coincidió para poder saludarlos, pero me pidió que les extendiera el saludo a todos y todas. Así que Pablo, Waldo, adelante, los dejamos con este taller del día de hoy. Muchas gracias, Domingo. Bueno, chiquillos, chiquillas, profesores, profesoras, un gusto nuevamente para nosotros como Explora estar junto a ustedes en este último, digamos, taller formativo. Todo ha sido en orden. Bueno, para los que estuvieron y quienes también pueden visualizar todo el contenido que hemos realizado para investigación e innovación escolar. En primer lugar, tuvimos el taller sobre el método científico y qué es la ciencia. En segundo lugar, tuvimos el taller con la fonoaudióloga María José Saldias, que proporcionaba el acompañamiento a ustedes de cómo expresar principalmente la investigación que están haciendo en este momento. Y en este taller vamos a ver cómo, a través del método científico, vamos a realizar la argumentación para el momento que ustedes tengan que realizar sus videos o tengan que expresar los principales resultados que arrojen sus investigaciones. Así que, bueno, para todos ustedes, un gusto como siempre estar aquí junto a ustedes los estudiantes y principalmente también los profesores. Así que, Pablo, no sé si tú quieres añadir algunas palabras o algún saludito. Aprovecho de presentarte también. Sí, solo esperar que disfruten este taller de cierre en lo que se refiere a la parte de investigación, y que le puedan sacar el máximo provecho, no solamente para lo que es esta actividad, sino que otras actividades que puedan tener y también desenvolverse en la cotidianidad, cuando ustedes tratan de discutir ciertos temas, plantearlos de forma ordenada, bien argumentado y de forma amigable con sus pares, y que les sirva, mucho y que ojalá lo disfruten también. Tenemos algunas cosas entretenidas por ahí también que vamos a hacer durante el taller. Sí. Gracias, Pablito. Bueno,
chicos, chicas, se preguntarán por qué en este momento estamos dando un taller de argumentación para lo que es investigación e innovación escolar. Bueno, principalmente se debe a que ustedes, cuando vayan a elaborar su proceso de investigación, son bastantes hay establecimientos educacionales que tienen distintos puntos de vista, y dado principalmente que es un trabajo grupal, que no tan solo involucra al grupo propiamente, sino también involucra el trabajo del profesor o profesora en términos de acompañamiento. Entonces, para que un punto de vista no pase por sobre otro, existe lo que es la argumentación. Y también esto servirá para responder las preguntas que nosotros vimos en el primer taller, que es respondiendo a las etapas del método científico, que es respondiendo a las 4 preguntas principales que nos tenemos que hacer siempre que nos planteemos en una investigación. ¿Qué investigar? ¿Cómo investigar? ¿Cuándo investigar? ¿Y dónde investigar? ¿Ya? Entonces, para eso, principalmente es este taller que les ayudará mucho en su proceso de presentación. Creo que es a través de un video, como me informaba Álvaro. Entonces, para que después, en un momento, cuando lleguen un tercero a hablar o proponer sus ideas sobre la ya investigación que ustedes ya realizaron, ustedes puedan contraargumentar de la mejor forma a un evaluador o principalmente a cualquier tercero que venga a cuestionar algunos procesos que ustedes llevaron a cabo durante lo que fue la investigación. Así que comenzamos, Pablo, con este taller, espero que lo disfruten. Bueno, ustedes ya nos conocen, principalmente Alvarito Pimentel, que es el encargado de investigación e innovación escolar. Aquí estoy yo, Waldo Palacio, encargado de acciones de divulgación científica y actividades regionales de aquí de Explora, y tenemos también al doctor Pablo González, que en este momento es asesor científico y encargado de contenido de aquí de Explora Tarapacá. Siguiente, Pablo. ¡Au! Ya. Chiquillos, bueno, ustedes principalmente los objetivos de investigación e innovación escolar los conocen. No está de más mencionarlos, pero son principalmente el fortalecer el desarrollo de competencias para la investigación e innovación de la comunidad educativa, haciendo énfasis en preguntas y necesidades que surjan en el entorno y la vida cotidiana de manera colaborativa. Y por otra parte tenemos el promover la apropiación social de la investigación y la innovación como práctica cultural de la comunidad educativa. Solamente mencionar los objetivos de nuestro programa. Recuerden que en su momento, cuando nosotros vimos en el primer taller las jerarquías de donde nosotros investigar, en qué basar nuestras investigaciones, en esta jerarquía de veracidad, de donde nosotros podemos encontrar nuestras fuentes de información y validarlas a su vez, existe cuando nosotros llevamos toda la investigación que realizamos al papel y la tratamos de arrojar a través de resultados, tenemos lo que son las citas bibliográficas. Se ha tratado por mucho tiempo con las normas APA, las famosas normas APA, que año tras año van cambiando y se van actualizando. Pero aquí vamos a enseñar una generalidad que se da para el uso de citas bibliográficas, que principalmente consta de 3 partes. Esto solamente para cuando ustedes vayan a plasmar lo que están investigando en el papel. Tenemos que para artículos de revistas científicas, ustedes vayan citando, pueden hacerlo de forma textual o pueden generalizar a través de alguna idea del mismo artículo, y cierran la cita después de las comillas con el apellido del autor, el título del artículo, el nombre de la revista, esto es opcional, que es el número de la página, y el año de la publicación. Esto solamente para artículos de revistas científicas. Esto principalmente por temas también visuales. Es recomendable que vayan en pie de página, ¿ya? Ahora, en la era de la globalización sabemos de que existe un sinfín de oportunidades y de páginas para nosotros investigar. También en el taller 1
les proporcionamos muchas páginas, páginas científicas de donde nosotros podemos ubicar ciertos artículos científicos. Pero también cuando nosotros revisamos noticias, plataformas digitales o sitios, por ejemplo, de encuestas o del propio gobierno, encontramos distinta información útil, y para nosotros, para citar esta información, principalmente podemos hacerlo a través de este método, que nosotros ponemos el día, podemos copiar y pegar textual la frase o la información que a nosotros nos es útil, y a continuación cerramos las comillas y ponemos revisado con la fecha de hoy, por ejemplo, hoy día es 27 del 10 del 2020, y a continuación de eso, nosotros tomamos el link de la página y simplemente lo copiamos y lo pegamos. Pablo nos va a explicar por qué se hace esto cuando terminemos el punto 3. Y principalmente cuando hablamos de libros de carácter científico, se toma el nombre del autor, posteriormente el título del libro, esto es muy importante, que es la editorial, el capítulo y la página también son opcionales, y el año de la publicación o edición del libro en cuestión. Esto, lo reitero, sirve para lo que es el planteamiento de las investigaciones en el papel. Ahora Pablo nos va a llevar al detalle unos aspectos bien importantes de lo que son las citas en investigación. Pablo, estás silenciado. Pablo. Ahí estoy, disculpen. Se me cayó el internet, pero ahora voy a volver a compartir. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, perfecto. Creo que me estoy muy adelante. Ahí está. Mira. Ya, perfecto. Ahí estamos. Pablo, necesitamos que expliques el punto 2 de por qué principalmente hay que mencionar el tema del día, cuando uno hace citas bibliográficas. Sí, perfecto. Bueno, a diferencia de cuando uno trabaja con libros o artículos científicos donde estos son publicados y se mantienen de esa forma a la perpetuidad, ¿ya? O que pueden ser actualizados, sí, perfectamente, pero siempre van a ser en un libro, en una edición siguiente, en un libro siguiente o en un artículo que viene después, ¿ya? El material que se encuentra online, en páginas web, siempre puede sufrir actualizaciones y cambios en el tiempo. Entonces, siempre es importante indicar la fecha en la cual uno visita la página web para que se entienda que cuando se visitó esta referencia contenía una información específica asociada a la fecha indicada dentro de la referencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, pueden haber cambios, evolución, por ejemplo, generalmente cuando se estaba hablando de un tema que es dinámico y que va evolucionando en el tiempo, a lo mejor algunas páginas web van cambiando, por lo tanto siempre es importante colocar la fecha e indicar el momento en el cual uno visita la página, ¿ya? Eso es muy importante en ese sentido, ¿de acuerdo? Y siempre tratar de visitar la última versión, visitar la última versión de la página actualizada cuando uno lo realice. Siguiente, Pablo. Entonces, respondiendo a lo que yo les decía al principio, que esto les va a servir no solamente en sus presentaciones y cómo llevar a cabo la investigación y respondiendo a las preguntas del método científico, tenemos de que esto se realiza generalmente a través de lo que es el debate crítico, que es una actividad lógica que permite la construcción crítica del conocimiento. Y es lo que yo les decía, como es un trabajo grupal que recogerá siempre distintos puntos de vista, el debate crítico implica comprometerse en la defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás,
a cualquier precio y tratando de conquistar el acuerdo de la parte contraria sin robarle la palabra o reducirla al silencio, es decir, siempre en respeto y valorando el punto de vista de la persona contraria. Pablo. Sí, ahí está. Entonces, para lo que son los procesos argumentativos, chicos, chicas, profesores, profesoras, tenemos dos conceptos claves, que es principalmente la argumentación y argumentar. Pero ¿qué es lo que es la argumentación? Como podemos ver, es el proceso mediante el cual los argumentos y los contraargumentos, es decir, lo que nos vayan a decir las personas en respuesta a nuestros propios planteamientos, son construidos y sostenidos con el fin de convencer o persuadir, en un caso contrario, a otros sobre mi determinado punto de vista. En cambio, argumentar es ofrecer una o más razones, esto en base a lo que nosotros estamos realizando aquí en Investigación e Innovación Escolar, y afirmar o negar una tesis determinada. Siguiente, Pablo. Pablo, estás pegado, pegadísimo. No, yo apagué mi video para evitar problemas con el internet. Entonces, bueno, estábamos viendo lo que son los conceptos clave, pero ¿qué es lo que es una buena argumentación? Principalmente, para nosotros poder argumentar bien, tenemos que ser capaces de poseer los buenos argumentos, analizar los argumentos ajenos y llegar a una conclusión más certera. Por otra parte, tenemos que presentar los argumentos de forma clara, fundados a través de lo que nosotros estamos realizando en estas investigaciones e innovación escolar, de forma precisa también, breves y orientados. Y por último, argumentar bien no es siempre, que es lo que muchos creen, que es esta idea de que con mi posición, mi punto de vista, sea capaz de derrotar, entre comillas, los argumentos ajenos, ¿ya? Sino lo que se trata de generar aquí es evidenciar, crear un hilo argumentativo y presentar mis razones de forma fundada, ¿ya? Siguiente, Pablo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que encontramos un tema de auge en este momento. Seguimos con el tema del coronavirus. Entonces, si que nosotros nos presentan un virus, o sea, un tema sobre los virus que dice, los virus sí deben considerarse entes vivos, ya que existen todos los rasgos típicos de la vida. Esto ha sido un tópico cuestionable de la ciencia. Ya muchos puntos de vista creen que los virus no son seres vivos. En cambio, hay otros especialistas, otro grupo de especialistas que sí lo creen. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos esta argumentación ideal para esta presentación que dice así. Hace muy poco, Didier Raoult descubrió que los mimivirus gigantes, virus eucaróticos, que hacen réplicas de sí mismos en el citoplasma, formando fábricas virales para hacer réplica de su genoma y reproducir viriones. Esto reafirma descubrimientos anteriores que indicaban la fase intracelular del ciclo de la vida como fase ontogenéticamente madura de los virus. Esto sería principalmente lo que nosotros consideramos como un argumento. Y aquí encontramos lo que es el respaldo de una cita bibliográfica, lo cual nos dice de que en esta fase el virus exhibe las principales propiedades fisiológicas de otros organismos: metabolismo, crecimiento, reproducción. En consecuencia, la vida es una presencia efectiva, es una postura entonces a favor de un determinado tema. Eso solamente lo tenemos como un ejemplo sobre si los virus tienen o no vida, un ejemplo en auge hoy en día, y aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una cita bibliográfica. Siguiente, Pablo. Pero existen dos tipos de argumentos. Están los argumentos deductivos y los argumentos inductivos. En su definición, chiquillos, es
un poco complejo comprenderlo a primeras, ¿ya? Pero con los ejemplos nos va a quedar muy claro. Aquí me voy a sacar un poquito la pantalla porque estoy un poquito ciego. Dicen, para los argumentos deductivos, un argumento es deductivamente correcto, y entre paréntesis, y recuerden que todas estas presentaciones las van a tener a su disposición para que las revisen siempre que quieran, y también acompañen esta presentación de lo que es la primera presentación, que son complementarias, ¿ya? Entonces tenemos de que un argumento es deductivamente correcto si la verdad de sus premisas constituye una garantía absoluta de la verdad de su conclusión. Cuando la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, es válido. Y si es válido, significa que, siendo las premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán. Al contrario, si el razonamiento es inválido, una de las premisas del argumento será falsa. ¿Complicado de entender? Quizás. Por ejemplo, nos va a quedar mucho más claro con los ejemplos de argumentos que nosotros tenemos aquí para los argumentos deductivos. Las plantas necesitan agua para vivir. Sabemos que sí. Entonces, si el cilantro es una planta, por tanto, el cilantro necesita agua para vivir. ¿Ya? ¿Se entiende la analogía? Y tenemos un segundo argumento que dice, los planetas son redondos. La Tierra es un planeta, por lo tanto la Tierra es redonda. ¿Ya? Esos son los tipos de argumentos deductivos. Ahora vamos a pasar con los argumentos inductivos. Aquí tenemos dos tipos de argumentos inductivos, que son los fuertes y los débiles. Pero un argumento, en un argumento, la verdad de la conclusión es probable en mayor o menor grado si las premisas son verdaderas, pero no se puede siempre asegurar absolutamente que sea verdadera. ¿Ya? Si todas las premisas son verdaderas, hacen que la conclusión sea altamente probable. Decimos que es un argumento inductivo fuerte. A diferencia que si algunas premisas son verdades, hacen que la conclusión sea menos probable. Decimos que es un argumento inductivo débil. Y bueno, quizás esto sea un poco complicado de entender, como les decía en un principio, pero con los ejemplos nos queda más claro esta definición. Tenemos de que el primer ejemplo para un argumento inductivo, las casas poseen una estructura gracias a que un arquitecto o ingeniero la ha diseñado. El universo es como una casa. Por lo tanto, el universo posee estructuras gracias a que el arquitecto o ingeniero lo ha diseñado. Otro argumento inductivo sería, la madre de Juan fumó durante su embarazo. Juan es un niño débil y con bajo peso. Entonces podemos inducir que aquí el cigarro influye gravemente en la salud de los bebés y debe prohibirse en el embarazo. Esos serían como, a grosso modo, chiquillos, chiquillas, lo que son los argumentos inductivos y deductivos. Pablo, la siguiente. Y llegamos a lo que son las falacias. Esto es muy importante porque, chicos, lo vemos cotidianamente. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos a presentar nuestras investigaciones, no caer en este tipo de argumentos. Y principalmente, no basar nuestras investigaciones en esto, porque, bueno, se ha visto en muchos casos de que nosotros consideramos este tipo de argumentos válidos para nosotros basar nuestras investigaciones, lo cual va a tener un poco sustento científico. Entonces, por falacias, nosotros entendemos que son argumentos erróneos cometidos de una fe, a veces ni siquiera nos damos cuenta, muchas veces todos cometemos falacias, no nos damos cuenta y se hallan revestidos en una apariencia de corrección. Existen muchas clasificaciones de falacias, chiquillos, muchísimas, ¿ya? Pero aquí vamos a ver, a través de unos ejemplos que le tenemos preparados, unos ejercicios bien entretenidos que Pablo nos va a mostrar unos videos,
Y ustedes van a tener que ser capaces de encontrar cuáles son los errores de argumentación, cuáles son las falacias que se están cometiendo en estos videos. Así que, Pablo, a continuación vamos a dejar el tema de los ejercicios que vamos a realizar junto a ti. Ok, perfecto. Sí, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Es un ejercicio, discúlpeme por el video, pero no quiero arriesgarme y por la conectividad decidí apagar mi video, así que como voy a reproducir unos videos, prefiero no tomar ese riesgo. ¿De acuerdo? Chiquillos, aquí tienen que ser súper participativos porque los de básica, un 7, así que no podemos ser menos. Exactamente. Bueno, aquí solamente agregar con respecto a lo que mencionó Waldo, es que, claro, ustedes tienen que protegerse, asegurarse de no caer en estas falacias, en esta situación, estos argumentos falaces, pero al mismo tiempo entrenarse para poder reconocer las falacias de su contraparte, ¿de acuerdo? Porque a veces uno recibe críticas con respecto a su propia investigación y lo considera como posibles argumentos válidos, pero en realidad pasan a ser argumentos falaces y por lo tanto el tenerlos identificados ayudan a sostener su propia investigación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir con el primer ejemplo. Y bueno, voy a reproducir el video y cuando finalice, ustedes tienen que identificar el punto del video donde se genera la falacia, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a reproducir. Ni se te ocurra lanzar otra flecha. Mérida, te lo prohíbo. ¿Cómo pudiste? Empiezas a colmar mi paciencia, niña. Tú eres la que me Los obliga. humillaste, ¿comprendes? Y también a mí. Obedecí las reglas. No sabes lo que has hecho. Nunca Habrá te fuego y interesa lo que espadas y no puedo corregir esto. Solo escucha. Yo soy la reina. Tú tienes que escucharme. ¡Ay! Esto no es justo. ¿Cómo dices? Jamás quieres apoyarme. Este matrimonio es lo que tú quieres. ¿Te has preguntado lo que yo quiero? ¡No! Lo único que haces es decirme qué hacer o qué no hacer. Tratas de volverme como tú. Es que no pienso ser igual que tú. Oh, actúas igual que una niña. Muy bien. ¿Pudieron identificar dónde se encuentra la falacia? Cuando la flecha empieza a girar. ¿Perdón? Cuando la flecha empieza a girar, porque primero la flecha sale derecho y después comienza a girar. No, pero eso es una... bueno, eso puede ser una asociación al desarrollo de la escena, pero en términos de argumentación se refiere netamente al diálogo. Tienen que identificar una falacia con respecto a lo que dijo una de las personas que interactuó en el diálogo, en este caso entre la madre y Mérida, y tienen que identificar en qué momento uno de los argumentos fue falaz. Se cometió un argumento no sustentado. ¿Alguien tiene una idea? Puede ser cuando ella dijo que siguió las reglas. Cuando Mérida sigue las reglas, ¿ya? Claro, cuando la recriminan y como argumento ella dice que está siguiendo las reglas, pero en cierta forma está rompiendo las reglas. Básicamente es una contradicción. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Una pista. Cuando dice Tiene yo que soy ver la con las reina. reglas. Claro. ¿Perdón? Perdón, yo soy la reina y me debes obedecer. No hay ningún argumento para eso. salvo lo que no Perfecto, sabes. perfecto. Es precisamente, es un argumento muy común y de hecho tiene un nombre
que se llama argumento de autoridad, ¿de acuerdo? Bueno, en estricto rigor, el argumento de autoridad es un tipo de argumento válido, ¿ok? Pero solamente cuando se utiliza bien en el sentido de que se cita o se hace mención a un experto en un área en particular, como dice ahí la definición, y se cita una opinión o postura asociado a este especialista, pero en su expertise, en su área de expertise, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se comete mucho un error común en que se citan a expertos, científicos, qué sé yo, o políticos, autoridades, donde se citan opiniones con respecto a un tema sobre ellos, pero donde no necesariamente ellos son expertos, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a autoridades, muchas veces las opiniones de autoridades como presidentes o ministros de distintas naciones, sus argumentos a veces basan todo un proceso a través de argumentos donde ellos no necesariamente son especialistas, ¿ya? En ese caso, este tipo de argumento se vuelve una falacia, ¿ya? El argumento, por ejemplo, el ejemplo que está ahí dice, el ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, ha estudiado el problema del abastecimiento eléctrico por años. Ahí están hablando sobre la persona a la cual se van a referir. Es un ministro de Energía y ha estudiado durante años sobre el problema de abastecimiento, o sea, tiene experiencia sobre el tema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí están avalando la autoridad de la persona a la cual van a citar con respecto a la especialidad. Señala que la clave para afrontar los problemas derivados de la sequía y tener una buena distribución de electricidad es potenciar el ahorro de energía en los meses de invierno, como lo hacen otros países en el continente. Es la opinión de este experto y está validado por la experiencia y por el área de expertise, básicamente, de esta persona a la cual se cita. Ahí está bien aplicado el argumento de autoridad o por autoridad. Ahora, Sí. cuando se comete falacia, si se refiere a una falacia de autoridad, es cuando se cita el nombre de alguna celebridad, algún autor, algún político, algún experto, entre comillas, donde la veracidad de la postura de esta persona no está asociada directamente al área de expertise a la cual se asocia. Por lo tanto, ahí es donde se comete una falacia de autoridad. Ahora, también este tipo de falacia tiene un tipo particular que es el que se cometió en este video, donde uno atribuye un argumento a la propia autoridad. Por ejemplo, el jefe de una empresa, los mismos padres, como es el caso, o una autoridad política que se sustenta por su cargo o por su estatus de superioridad para ponerse por sobre los argumentos del otro. Ese es un caso típico y común de la falacia de autoridad, ¿de acuerdo? Y es el que se cometió en esta ocasión. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este es de la serie de Los Simpsons. Vamos a ver si logran encontrar el momento donde se comete una falacia en particular. ¿Qué? Los dibujos animados no tienen mensajes, son un montón de cosas graciosas, como gente que se lastima y eso. ¡Uy! Miren, recogí mis invitaciones de la imprenta. Vengan a la P, parrillada de Homero. La P de más es porque así nos gusta decirlo. O. ¿Y esa O de más? Error de imprenta. Papá, ¿no puedes hacer una fiesta en la que no se coma carne? La gente normal ama la carne. Si me invitaran a una parrillada sin carne, yo diría, ¡camarero! ¿Dónde está la enjundia? Quiero impresionar a la gente, Lisa. No vives de ensalada. No vives de ensalada, no vives de ensalada. No vives de ensalada, 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 no vives... No estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa. Ok, ¿alguien encontró la falacia dentro del video? Yo voy a estar atento también al chat. Ok. Cuando Homero le dice a Lisa que la gente normal le gusta comer carne, ya que solamente su pensamiento no necesariamente todas las personas tienen que pensar igual a él. Excelente, muy bien, muy bien. De hecho, ese tipo de falacia tiene un nombre específico o tipo de argumentación. Argumento populista o argumento ad populum o argumento popular, ¿ya? Aplicado de forma correcta,
es cuando uno cita o hace mención a algún registro de opinión de un grupo en particular sobre una población o un grupo de personas. Como por ejemplo podría ser una encuesta, o podría ser un sondeo de opinión, podría ser un estudio, una consulta, o en una sala de clases donde se pide levantar la mano, ¿ya? Algo así como para tener una perspectiva sobre la opinión de la población o del grupo de estudio, ¿ya? Un argumento, este tipo de argumento bien hecho sería como, por ejemplo, como se plantea en el ejemplo, dice, una encuesta de la cadena NBC y Marista, que se cita la fuente, o sea, por lo tanto, se sustenta bajo el peso de esa fuente, dice que en Florida, el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden están empatados en intención de votos entre los probables votantes, pero entre los hispanos, Trump gana con un 50% frente al 46% que obtiene Biden. Aquí es súper importante que cuando uno habla sobre descripciones de una posibilidad de opinión de un grupo, es vital, cuando se refiere a una encuesta, por ejemplo, dado que se considera solamente a una muestra del grupo total, porque, por ejemplo, es muy difícil encuestar a toda una ciudad, solamente se toma un muestreo, es verificar la fuente, porque la fuente va a asegurarnos de que el muestreo se hizo bien, por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado, hacer mención a los porcentajes, porque, por ejemplo, aquí, donde se refieren a los hispanos, dicen de que efectivamente Trump estaría ganando, pero por un margen muy pequeño, lo cual es muy diferente a decir que en Florida los hispanos están a favor de Trump. Eso sería argumentar, o sea, decía afirmarlo tal, al punto de ser un hecho. En este caso es simplemente que hay una diferencia muy pequeña, por ende, esta pequeña diferencia podría estar dentro del margen de error debido a que uno toma una pequeña muestra del pueblo completo. ¿Ya? Es muy importante tener eso en cuenta. Pablo, Ahora, y ¿sí? Aquí lo es importante también, destacando tus palabras, es mencionar a todos quienes están realizando, todos y todas quienes están realizando un trabajo estadístico para investigación e innovación escolar, es de que utilicen tanto en el escrito como en las presentaciones orales o en este video que van a realizar al final, hagan uso de la cita para no caer en esta generalización que se hace de la población. Exactamente, porque uno perfectamente podría refutar, decir, ¿de dónde sacó esa información? ¿De dónde salieron estos datos? Tiene que indicar si es que uno acudió a alguna fuente particular, o de cualquier tipo, o si uno mismo hizo la encuesta, y si uno la hizo, tratar de explicar cómo la hizo, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, en el caso de cuando cae en una falacia, el error es súper común, que en el fondo básicamente uno usa una referencia específica con respecto a una idea, atribuyéndole a esa opinión a un grupo o una población en general, sin tener una clara noción de que esa sea la opinión del público. Por ejemplo, en este caso, Homero asume de que en su totalidad la gente le gusta comer carne. A lo mejor si uno hiciera una encuesta podría ver que a lo mejor efectivamente es así, pero sería muy diferente decirlo que, no sé, el 30% de la gente come carne habitualmente y, no sé, otro 25% lo come un par de veces a la semana, después otro 20% lo come pocas veces al mes y después el resto no come carne. Ahí efectivamente la encuesta mostraría de que la mayoría de la gente come carne de forma regular, pero lo haría de forma más precisa y ordenada y estadísticamente clara, ¿ok? Porque la validez de una encuesta está limitada a qué tan válido es el muestreo, el grupo de muestra utilizado en comparación a la población, ¿ya? Eso es muy importante. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente video. Rubia. Las rubias son la cagada. Las rubias tienen mucha suerte. Si mi papá hubiera sido rubio, quizás yo estaría todavía con el monito. Pero ahí está, pelo negro. Es lindo igual el pelo negro, es como... Yo soy la Pachamama, soy la tierra. ¿Quién está besando a quién? Es el momento que yo he dicho, hey, para porque tú me vayas a cagar. Una rubia muchos años más joven que yo. ¿Y ahora con qué me contento? Yo me contento con su cepillo de dientes.
¿Y qué es lo que me va a pasar a mí? Yo me voy a quedar aquí, sola. Puta, estoy sola. Estoy demasiado sola. Ok, ¿alguien encontró la falacia? A la rubia siempre le va bien. Muy bien. Ya vamos por ahí por la rubia. Perfecto. Muy Hay bien. dos ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Hacerlo como más general? Que se va a quedar sola porque tiene el pelo negro. Yo tengo una, de Sí. que hablando de estereotipos, se habla de que a las mujeres rubias suelen ser más atrayentes a los hombres. Entonces, por eso ella dice que las rubias tienen más suerte y de que la van a engañar, por así decirlo. Exactamente. De hecho, la falacia que comete, siempre se me olvida el nombre de Cristina, ¿cierto? Cristina, ya, muy bien. La falacia que ella comete es incluso más amplia, porque ella asocia el color de pelo a una característica en particular. En primer lugar, dice que las rubias son o tienen más suerte, o son más atractivas, o que la van a engañar con una rubia porque son, qué sé yo, le da atributos positivos solamente a una mujer simplemente por ser Pablo, rubia. ¿Sí? sí, aquí también en el chat nos respondieron, nos dieron indicios de lo que están mencionando ahora. Por ejemplo, Daniela López nos decía que todas las rubias tienen suerte. Mayra Muñoz nos menciona de que las rubias les va bien o que los problemas son por el color de pelo. Y Anabela Zagal nos decía que al ser rubia tenía más suerte y mejor vida en el amor porque las rubias se supone que son más atractivas. Exactamente. Entonces le atribuye características a una persona simplemente por el color de su pelo. Y de hecho lo extiende a decir de que el hecho de que ella tenga el pelo negro la conecta con una cultura particular del país y que la asocia a la tierra, a la Pachamama. ¿Ya? Está utilizando simplemente la característica del color de pelo para atribuir características particulares en una persona. Esa es una falacia súper común, clásica, y que uno tiene que tratar de evitar lo más posible. Recuerden que las falacias son a veces argumentos erróneos que uno utiliza sin querer, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y este tipo de falacias tienen un nombre que se llama argumento de generalización. O sea, están asociados a ese tipo de argumentos que son válidos, ¿de acuerdo? Y un argumento de generalización es válido cuando uno utiliza un conjunto de observación, por ejemplo, estudia distintos objetos o fenómenos, ¿de acuerdo? Y se da cuenta de que hay una propiedad que todos estos fenómenos o objetos tienen en común, algunos de ellos. Entonces, por generalización, uno induce, es argumento inductivo, es uno de los tipos de argumento inductivo, dice de que como todos estos objetos, muchos de ellos tienen una característica en común, entonces uno indice que probablemente, y ahí está la palabra clave, probablemente, ya, todos los objetos de este grupo contienen la misma propiedad, ¿ya? Ese es un argumento de generalización válido, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo que está un poquito exagerado, pero lo vamos para que se entienda cuándo es válido este tipo de argumento. Dice, Ana tiene tez blanca, se expone al sol sin protección solar y su piel se mancha. Pedro tiene tez blanca, se somete a la exposición del sol y su piel se mancha. María tiene tez blanca, se acuesta en la playa a tomar el sol sin protección y su piel se mancha. Por lo tanto, se puede concluir que las personas de tez blanca que toman el sol sin protección solar pueden, y ahí está la palabra clave, pueden tener como consecuencia manchas en la piel. Aquí igual la muestra es pequeña, ¿de acuerdo? Pero se entiende la lógica. Si uno lo aplicara y lo sondeara a más personas con las mismas características y tienen una consecuencia, podría llegar a esa conclusión. Y el hecho de la palabra pueden, que existe una probabilidad de, que no es 100% un hecho, es clave en este tipo de argumentos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se pasa a hacer una falacia, se conoce como falacia de generalización apresurada, porque se adelanta mucho a la conclusión, ¿de acuerdo? Y le atribuye una característica a un grupo grande de objetos o de fenómenos, donde con muy pocas muestras o no suficientes se da cuenta que la comparte, entonces se la atribuye de forma apresurada
a todo el grupo, en este caso a las rubias o a las morenas. ¿Se entiende la lógica, cierto? El tratar de buscar una muestra, el tamaño de la muestra siempre es muy importante para sostener un argumento, tanto cuando en el caso anterior, como lo digo, con la encuesta, con el caso el argumento popular, o como en el argumento de generalización. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente ejemplo. Este es de otra serie popular. Gracias a Dios regresamos. No es posible que pasáramos 3 meses en ese infierno helado. Una pesadilla de nieve de la que no podía despertar. No sé a qué expedición al Ártico fueron ustedes. Yo disfruté los hielos en el baño. Ajá, sí, mami. No, te dije que te llamaría al volver a casa, pero no he llegado. Ajá, sí, voy llegando. La expedición al Ártico fue un éxito arrollador. Casi puedo ver que hay un premio Nobel en mi futuro. En realidad no quise decir eso. Yo puedo jurar que sí. No, madre, no pude sentir a tu grupo de la iglesia rezar por mi seguridad. Que ya esté seguro en casa no prueba que funcione. Lo lógico es buscar alguna protección. No, no me llevé mi medallita de San Martín de Porres. Le iré a decir a Penny que volvimos. Sí, madre, me tengo que ir. Sí, sí, te quiero. Adiós. Hola, cariño. Ay. Ok. ¿Alguien se dio cuenta de dónde está la falacia? La falacia en el argumento. Está un poquito, puede que sea un poquito más difícil. Cuando argumenta que no la ha llamado porque no ha llegado a la casa y luego cruza la puerta y dice, sí, ahora ya llegué, algo así. Ya, esa podría ser una alternativa, muy bien. ¿Alguien más? Pablo, Fabiola ¿Sí? en los comentarios nos dice que fue un éxito arrollador. Ya, ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Mira, Fabiola también nos dice o que se ganará un premio. Claro, que Mayra, está asociado al mismo argumento. claro, Mayra también nos comenta por otra parte que dice, en la parte que habla del premio Nobel. Claro, está asociado al mismo instante. ¿Alguien más? Ok, los dos mencionados son están asociados a un tipo de argumento, argumento entre comillas, falaz. Con respecto al primer caso, donde aparece Sheldon y dice que llega, es un tipo de, más que una falacia, es una contraargumentación redundante, ya que la perspectiva de que él llegó a casa depende exclusivamente de que él haya entrado al departamento. Ya es una metodología de escaparse de una argumentación a través de la visión de lo que significa el hecho de haber llegado a casa, ¿ya? Es un tipo de falacia, pero es una falacia un poco más compleja que no es a la que nos queríamos referir, pero más que una falacia es como un escape argumentativo, ¿de acuerdo? Después, en la segunda que mencionan, efectivamente es una falacia, pero en el caso particular de Sheldon, que hay que entrar en el contexto completo de lo que era el capítulo en particular que nos estamos refiriendo, según la información que tenía Sheldon, él tenía fuentes, argumentos sólidos como para poder argumentar de que le podía, que podía hacer, tener o que su investigación podía ser, tener un resultado muy positivo. Ahora, el llegar a decir de que se gane el Nobel, bueno, es un poco exagerado,
entraría dentro de la falacia, se podría decir que podría entrar dentro de la falacia de generalización apresurada, de alguna forma, ¿ya? Eso está muy bien. Pero aquí hay otra falacia que era un poquito menos obvia y que se presentó justo después. Bueno, volviendo a la anterior, al final se dan cuenta de que, si vieron el capítulo, recordarán de que Sheldon fue engañado con respecto al resultado de su investigación, y al final, efectivamente, en retrospectiva, lo que dice definitivamente es una falacia, pero dada la información que él tenía en ese momento, él pensaba que sus argumentos estaban correctos, así que era una cuestión a pesar de que su base argumentativa era insuficiente como para aseverar de que se iba a ganar un premio Nobel, era un poco más sólido de lo que eran realmente. A la falacia en la cual nosotros nos referimos es una parte de la discusión que viene un poquito después con su madre, donde dice de que su mamá le dice de que se alegra de que haya llegado bien y que eso fue consecuencia de que ella y su grupo de oración rezaron por él para que él llegara a salvo a casa. Entonces se asocia un hecho, una acción, que es el rezar en el grupo de oración, y con otro hecho, que es que él llegara a casa. Y él, de hecho, la refuta con sus palabras, diciendo de que el que él llegara a casa no implica de que se deba a que su grupo de oración rezó por él. ¿De acuerdo? Eso es atribuir una relación entre dos fenómenos indistintos de forma no bien argumentada en términos de un razonamiento lógico dentro de la perspectiva científica, ¿ya? Ese tipo de argumento o tipo de argumento está asociado al argumento válido que se llama de causa o efecto, ¿ya? La definición de este tipo de argumento dice que, como les mencioné anteriormente, es la relación, una conexión entre causa o consecuencia de dos hechos que ocurren al mismo tiempo o de forma consecutiva, dándole una relación entre ellos, pero argumentados de forma sólida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un caso particular que le recordará a uno de los tipos de argumentos que mencionó Waldo anteriormente, que eran los inductivos. Este es un tipo particular de argumento inductivo. Dice: el VHA es un virus que provoca la enfermedad conocida como hepatitis A. Ese es un hecho. Paula tiene hepatitis A. Ese es otro hecho. Y en función de esos dos hechos que son verdades, se concluye que, por lo tanto, Paula se contaminó con el VHA. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una causa-efecto. Ella obtuvo el VHA y, por lo tanto, le dio hepatitis A. Esa es la conexión entre los dos puntos por lo tanto, este tipo de argumento es un caso particular del argumento inductivo, ¿ya? Ahora, cuando pasa a ser una falacia, se le conoce como falacia de causa falsa, o sea, de que en realidad no hay una relación entre el primer fenómeno y el segundo fenómeno. Y se comete cuando se toman dos fenómenos y en realidad se les atribuye una conexión entre ellos, pero que en realidad esa conexión o no está bien justificada o no es clara, ¿de acuerdo? Y aquí, ojo con este asunto de que cuando hablamos de argumentación, puede que a lo mejor hayan dos fenómenos que efectivamente estén conectados, pero la información hasta el momento no sea suficiente para asegurarlo. Y por lo tanto, el argumentar una relación entre dos fenómenos sin tener la información suficiente, a pesar de que después en el futuro se llegue a que era correcto, sigue siendo falaz, ¿ya? En el momento en que se dictó esa relación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mientras tú no tengas la información completa de que relacione un fenómeno con otro para conectarlos entre sí, tu argumento se vuelve falaz, ¿ok? El sustento argumentativo tiene que estar ahí presente. Ok, vamos a ir al siguiente ejemplo. Volvemos aquí a los Simpsons. Vamos a ver si encuentran. Este es un poco más difícil, ¿ya? Que los anteriores. Es increíble que estén juntos. Tal vez ella influya en él. O tal vez se la corrompa. No durará. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses, arruinaron a Escocia.
Los escoceses son muy conflictivos. Se ganó un enemigo para siempre. Ok, ¿alguien encontró la falacia dentro de este video? El que los hermanos se llevan mal. ¿Ya? ¿Cuál sería el argumento ahí que se utiliza como en forma falaz? ¿Qué parte del diálogo es donde estaría la falacia dentro de ese punto? Diciendo que sí o sí van a terminar peleando. Ok, muy bien, ¿ya? Fabiola Fabiola, Sánchez en el sí. chat, disculpa, nos dice de que los escoceses son conflictivos. Por otra Ya, parte, muy bien. Maite González nos dice de que y Anabela Zagals nos dice que los escoceses se llevan mal con todo, ya que no necesariamente ellos tienen... Ok, ok, perfecto. A ver, de hecho, ¿hay alguna otra respuesta? Parece que no. Ya, ok. Les voy a decir por qué este ejemplo en particular era más difícil que los anteriores. Por una cosa muy simple. Porque a pesar de lo corto que es, está lleno de falacias. ¿Ya? De hecho, una de las que mencionan es que era cuando, me imagino que se referían a cuando el director Skinner dice de que los escoceses son conflictivos. Bueno, efectivamente es una falacia, ¿de acuerdo? Es una falacia, pero es una de las falacias anteriores que mencionamos, que es la de generalización apresurada, porque él se basa en que los escoceses son conflictivos, dado con el único ejemplo que tiene disponible a mano, que es el jardinero Willy, ¿ya? Luego, también justo acabo de ver aquí que dice de que cuando se van a corromper, cuando dice, por ejemplo, creo que cuando la profesora Edna dice que tal vez ella influya bien en él y el director Skinner dice que tal vez él la corrompa a ella. Bueno, eso de ahí son aseveraciones. Ahí también sería una falacia si es que no hubiesen usado la palabra la frase tal vez. El que le den la connotación de probabilidad lo salva un poco de cometer una falacia. Las falacias generalmente se cometen y se atribuyen cuando uno les da la característica de absolutas, ¿ya? Generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ese tal vez los protege un poco, pero también podrían estar asociados a una falacia si es que ignoramos esa parte, diciendo de que el simple hecho de que Bart y Lisa estén juntos uno lo va a afectar de forma positiva y el otro negativamente debido a esta relación que tienen, ¿ya? Pero aquí yo quería considerar una falacia, como le dije, hay muchas falacias en este corto video, pero en una en particular que no habíamos mencionado, que se refiere a el siguiente tipo de falacia. Argumento por analogía. Atribuirle una condición de la relación hermano-hermano y compararla con la de otra asociación de escoceses con ingleses, escoceses con galeses, escoceses con japoneses y escoceses con otros escoceses. Comparar escoceses con hermanos está mal hecho porque no son comparables, ¿ya? Esa es una argumentación fallida de un tipo por analogía. Cuando se aplica bien, es cuando se establece una relación, como dice la definición, entre dos situaciones semejantes, una conocida que tiene una conclusión determinada que ya la conocemos bien y la segunda que desconocemos. Se induce que la verdad de la conclusión de la primera hace probablemente verdadera, y ahí está la clave, probablemente verdadera, la conclusión de la segunda. Este tipo de argumento está asociado a los argumentos por inducción, ¿ya? Que da una característica de probabilidad, que el hecho de que hay un fenómeno que está que es similar a otro fenómeno, ¿ok? Uno le puede atribuir propiedades de uno o de otro dependiendo de qué tanto conoce uno de los fenómenos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos
el caso de la Tierra, Marte y Venus son planetas que tienen tamaños similares, giran alrededor del Sol y además giran sobre su eje que les permiten dar oscuridad, y presentar ciclos de día y noche. A partir de esta similitud, es razonable pensar que pueden, toda esa parte, es razonable pensar que pueden albergar vida en el futuro. Se da cuenta de que Venus, la Tierra y Marte son muy similares en ciertas características, ¿de acuerdo? En características claves incluso, ¿ok? De hecho, ahí una que se pudo haber agregado es que su distancia al Sol no es tan diferente, ¿ya? Y atribuirle una propiedad de un planeta que conocemos mejor, que es la Tierra, a Venus y a Marte, que es la probabilidad de tener vida, ¿de acuerdo? El hecho de que la Tierra tenga vida no asegura de que Marte y Venus no la tengan, pero las condiciones similares que ellos comparten da una probabilidad de que la tengan. Y mientras las similitudes entre los elementos comparados sean mayores, la probabilidad es mayor. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno utiliza mal este tipo de argumento y lo transforma en una falacia por analogía, es cuando esta comparación o semejanza entre los dos fenómenos, objetos o lo que sea, se hace, tienen cosas en común, pero se omiten o se descartan o no se toman en cuenta las diferencias que tienen ambos objetos. Por ejemplo, Venus, Marte y Tierra cumplen con, por ejemplo, son redondos, pero qué sé yo, una bola de boliche también es redonda, pero no por eso va a compartir propiedades con los planetas, ¿ya? Entonces, uno cuando usa este tipo de falacia, uno se concentra en las semejanzas y deja de lado las diferencias, y las diferencias también son importantes para justificar bien este tipo de argumento, ¿de acuerdo? Bueno, ahí con eso era el último ejemplo. En realidad, tipos de falacias existen a enormidad. Si ustedes investigan un poco, van a encontrar que existen una gran cantidad de falacias. Identificarlas todas es muy difícil. Aquí presentamos como las más comunes, ya algunas de ellas, las más generales. Y los invitamos, dado que aquí les mostramos los ejemplos, los invitamos también a que cuando ustedes vean sus series de televisión favoritas, películas, programas de televisión, por favor, las noticias, los matinales, programas donde los reportajes, documentales incluso, que especialmente donde se muestran transmisiones de cosas relevantes, de información importante, que se fijen y traten de identificar las falacias que cometen porque son bastante comunes. ¿Ok? Y con eso le doy el pase a Waldo para que dé cierre al taller y se refiera a lo que es la contraargumentación. Sí, Adelante, gracias. Waldo. Gracias, Pablo, en estudio. Sí, chiquillos, bueno, chiquillos, chiquillas, lo importante de todos los ejemplos de argumentación y las falacias que nos explicaba Pablo era, y me sumo las palabras que él dijo, es identificar, principalmente cuando nosotros hacemos nuestro proceso de investigación, cuáles son las fuentes que nosotros nos estamos basando para generar nuestro estudio. Y también, por ejemplo, cuando nosotros nos estamos iniciando, nos estamos acercando recién a problemas de investigación, ya sea a través de documentales, a través de noticiarios, a través de las plataformas digitales, identificar principalmente en estos medios cuáles son las falacias que se están cometiendo para no basar nuestra investigación en argumentos erróneos. Así que ya los guiamos un poco de cómo es el proceso de la argumentación, en qué fijarnos en nuestros argumentos y en los argumentos que consideramos por parte de terceros, pero cuando nosotros tratamos de responder a estos argumentos, cuando nosotros también tengamos que presentar nuestro video y llevemos esto al papel también, cómo defendernos también. Para eso existe la contraargumentación. En el caso de que algún tercero nos vaya a contraargumentar nuestros argumentos, por definición tenemos que entender de que la contraargumentación es dar un argumento que se opone a las premisas o conclusiones de un argumento previamente presentado, como es el caso que vamos a realizar nosotros. La contraargumentación puede darse por refutación, que consiste en mostrar mediante un contraargumento
que la tesis defendida por nuestro contrincante, entre comillas, se está equivocada o es falsa, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de refutación, y como también vamos a ver un ejemplo de lo que es el segundo tipo de contraargumentación, que es de debilitamiento o recusación, que es básicamente un debilitamiento de un argumento con una conclusión que contradice a una de las premisas, ya sea a un punto A, a un punto B, es atacar un argumento desde diferentes aristas, ¿ya? Desde diferentes puntos de vista. Entonces, ya para dar finalización al taller, vamos a dar ejemplos de los dos tipos de contraargumentación que nosotros les mencionábamos aquí. Primero, es por refutación. Tenemos que el sujeto 1 nos dice que legalizar las drogas sería un error, ya que produciría un aumento instantáneo de su consumo. A lo que el sujeto 2 le contraargumenta: creemos que una conclusión carece de fundamentos y es más bien una forma catastrofista e ineficaz de plantear la cuestión. Porque, en realidad, nuestro adversario no reconoce el hecho de que aquellos países como Holanda, en los que se ha legalizado el consumo de ciertas drogas, dicho consumo no ha aumentado. Ni siquiera es superior al consumo de las mismas drogas en nuestro país, donde, sin embargo, resultan ser ilegales. Por lo tanto, es evidente que legalizar las drogas no producirá dichos efectos perniciosos y, más bien al contrario, creemos que nos evitaría algunos de los graves problemas que provoca actualmente su ilegalidad. Entonces aquí también, analizando este argumento y contraargumento, también podemos ver distintas falacias, como por ejemplo era la falacia que hacía esta de analogía, en la que comparaba los distintas cosas que en teoría no pueden ser comparables, como por ejemplo son que se recae mucho en las ciencias sociales, principalmente en economía, donde se comparan distintos países que, por ejemplo, tienen una tasa de población muy diferente una de otra. Pablo, el siguiente ejemplo, que ya sería por una contraargumentación por debilitamiento. Tenemos de que el argumento sería: el uso de pesticidas en zonas agrícolas es seguro para la salud. Estudios realizados por la empresa vinícola en acuerdo con universidades señalan que los efectos en la salud son inofensivos solo referidos a alergias e irritación. Estudios internacionales hechos en Panamá confirman estos resultados, por lo que deben utilizarse en nuestro país. Un buen argumento. Pero, como yo les señalaba recién, la contraargumentación por debilitamiento se trata de enfocarse en ciertas aristas, ciertos puntos de vista o ciertos aspectos del argumento y debilitarlos punto por punto de forma separada, que es lo que se realiza aquí. Con el contraargumento que dice de que no es efectivo, que los efectos de su uso son menores. El doctor Osvaldo Artaza, pediatra, menciona que los cuadros de alergia en niños menores de 2 años se presentan con fiebre, irritación y derivan en problemas respiratorios, cardíacos, de consecuencias muy graves. Disculpen. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que es una argumentación por debilitamiento. Entonces, chicos, chicas, profesores, profesoras, como dijo Pablo, los invitamos a que vean sus series, vean las películas, también cuando conversen con sus padres, con sus apoderados, también traten de identificar estas falacias que todos cometemos. Y principalmente la idea de este taller era enseñarles los distintos tipos de argumentación y de las falacias también, para que ustedes no basen su investigación en aquellos errores que se cometen de forma cotidiana hasta en la ciencia. Así que, Pablo, le damos a la última diapositiva, agradeciendo a todos y a todas de su atención. Fue, como siempre, un agrado para nosotros. Hablo por mí,
de estar junto a ustedes y les deseo toda la suerte en este proceso que ya empezaron en Investigación e Innovación Escolar 2020. Así que eso por mi parte, mucha suerte a todos y a todas y que les vaya súper y a practicar con la identificación de las falacias y principalmente a construir buenos argumentos e identificarlos también para nuestro proceso de investigación. Pablo. Bueno, solo sumarme a las palabras de Waldo, yo ahí agregar de que ojalá hayan disfrutado este taller, que vean que efectivamente los argumentos, estos tipos de argumentos, por extraños que parezcan en términos de su definición y clasificación, se utilizan todos los días, nosotros mismos los utilizamos siempre, a cada momento, sin darnos cuenta. Y que al mismo tiempo, o sin querer, muchas veces caemos en estas falacias bien intencionadas, ¿ya? Y que aprender a identificarlas es una herramienta útil no solamente para proyectos de investigación en la escuela, la universidad, sino que también para el desarrollo de vida de cualquier persona, porque de esa forma uno se informa de forma más adecuada y correcta. Espero que en verdad hayan disfrutado el taller y espero que en verdad les sirva para esto y mucho más. Muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias a ustedes, Waldo, Pablo, por la clase. Creo que estuvo muy fructífera. Espero que los profesores y los estudiantes lo hayan encontrado de la misma forma. Y agradecerles también a ustedes, profes, estudiantes, por ser parte de estos talleres formativos. ¿Ya? Antes de despedirnos, pasarles un avisito. Tenemos pendiente algunos documentos por parte de algunos profesores. ¿Ya? Estamos en proceso de subir los videos a las redes sociales, entonces sin esos documentos, lamentablemente no podemos subirlos. Y eso nos va a retrasar un poco en la programación de actividades que tenemos. Entonces, les solicitamos su apoyo y cualquier situación que se dé en la interna la podemos ir manejando, ¿ya? Siempre comunicándonos. Una consulta. Dígame, profe. En mi caso, por ejemplo, los estudiantes cuando ingresan al colegio, en su matrícula, ellos autorizan a compartir sus imágenes, ya sea en Facebook, redes sociales. Entonces, no sé si en verdad bastará con eso o es necesario también que cuenten con la autorización de Explorer. Más que nada, por eso lo he hecho, porque en verdad como que nosotros, el colegio le entrega una autorización al apoderado apenas el niño se matricula. Entonces, esa era mi consulta. Genial, profe. Mire, respondiendo a su consulta, nosotros claramente podemos utilizar también esos documentos si es que nos llegan, ¿ya? Pero el documento en específico que solicitamos nosotros también tiene una aprobación, o mejor dicho, un permiso para utilizar la plataforma, ¿ya? Entonces, esa es como la salvedad que tiene nuestro permiso para ocupar imágenes, porque también va anexado a esto del uso de la plataforma. Ok. ¿Ya? Bueno, de todas formas, estoy a la espera de los documentos, los niños igual que los apoyen a ustedes, para que hagamos eso más expedito. También, antes de despedirnos, mencionarles que tenemos la encuesta, ¿cierto? Se las envié hace ratito, entonces pedirles apoyo a ustedes para ir llenándola, los profes que ya la han llenado, muchas gracias, los que no, por favor que se vayan sumando, y también los estudiantes, ¿vale? Así que, dicho eso, no sé si habrá alguna consulta, alguna duda, antes de Yo tengo una consulta, Dígame. pero nada que ver con el tema administrativo. Hay páginas que, con el tema de las reseñas bibliográficas que lo explicaron al principio, que no quise interrumpir, pero hay páginas que ofrecen, por ejemplo, que uno copia el DOI de un paper o copia también así como el link de la página y le transforma así como automáticamente a reseña bibliográfica. Mi pregunta es, ¿qué tan confiables son esas páginas? Porque en verdad yo me acuerdo que lo hice con mi tesis y la verdad es que no tuve ningún problema.
Profe, Son mire, súper confiables en la mayoría de los casos. Generalmente en revistas científicas tienen un formato donde te permiten extraer la forma de citar sus artículos científicos a distintos formatos, TXT, en LaTeX, en Word, y creo que en algunos otros formatos un poco más exóticos, ¿ya? Y generalmente los colocan en distintos sistemas. APA, Oxford, hay otro que es, ¿cómo se llama? Vancouver. El Vancouver, exactamente. En distintos formatos los permiten. El APA es como el más común. Yo en lo personal no lo utilizo tanto, pero sí, son bastante confiables. Ahora, hay que tener ojo porque a veces estos software automatizados en algunos lados, cuando uno pide que lo traspase, no sé, a un formato en particular, por ejemplo, TXT, ¿ya? O DocX de Word, a veces cometen errores eh, gramaticales, así como por ejemplo la ñ, cuando son de países anglosajones, qué sé yo, a veces colocan la ñ como una n o colocan la ñ no sé cómo le llaman al símbolo, pero la colita chancho, colita de chancho n, entonces queda mal formateado. Entonces, igual siempre es recomendable, lo pueden utilizar sin ningún problema. De hecho, es lo ideal porque ya vienen como prehechos. De hecho, los mismos autores y las mismas revistas científicas se encargan de que está en el formato correcto y citado de la forma adecuada y todo eso, y queda perfecto. Pero igual a veces es importante marcar bien, refijarse bien en la nomenclatura y en la gramática, porque a veces tienen pequeños errores cuando pasan a ciertos formatos, pero sí sirven bastante. sí, y reforzando también, Pablo, acá les estoy proyectando un software que utilizo yo a menudo con investigaciones, ¿ya? Y también lo ocupé harto en la tesis. Se llama Mendeley. Esta es una aplicación que la pueden ocupar desde el mismo internet o bajar la aplicación para escritorio, ¿ya? Esta es una de las más fidedignas que yo he encontrado, ya que permite editar antes de exportar la cita bibliográfica. Entonces, bueno, yo ahora no quiero poner lento mi computador, por eso no abro la aplicación, ¿ya? Pero los invito a que ingresen, se hagan una cuenta y, pucha, es súper simple poder ocuparla porque ustedes van a subir sus papers solamente arrastrándolo desde una carpeta y en la opción con el clic derecho van a poder exportar una cita bibliográfica. Entonces, bueno, podemos entrar en más detalle en relación a este tema si ustedes lo estiman conveniente y me hablan, o a Waldo o a Pablo, ¿ya? Pero es como un ejemplo de una página o una aplicación que está bien valorada dentro de este contexto. Hay otros también como Atlas T, pero el Mendeley es muy recomendable. Gracias. De nada, profe. Bueno, y para despedirnos, desde el programa Explora Tarapacá y la Universidad de Tarapacá, a nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, les damos las gracias por haber participado en esta jornada y nos despedimos de ustedes hasta el día jueves, ¿ya? Para finalizar con los talleres. Así que muchas gracias a todos, cuídense y nos vemos en esa próxima oportunidad. Gracias, chiquillos. Adiós, gracias a ustedes, nos vemos. Que estén bien. Gracias, hasta pronto. Claro, Luego, gracias. yo contesté esa Hasta encuesta luego. que mencionaste. Chaito. ¿Me puedes contestar en el chat después? En mi Que lo WhatsApp. vayan bien, cuídense. Ya, profe, yo le contesto. Gracias, por favor. Ya. Nos quedan dos alumnos, Gabriel Velázquez y Fabiola Sánchez. El profe Gabriel. Al profe. Ups.
Ya, entonces, Alvarito, ¿Mm? deja de grabar. No puedo. Alejandro está grabando. Ya, Juan, pero por mira, favor.